Gracias amigos por continuar con nosotros en esta tu agenda vespertina, el toque de queda de todas las tardes en República Dominicana y por qué no a nivel internacional con todo ese público que día a día se da cita a las 5 de la tarde para sintonizar Agenda Vespertina. El día de hoy tenemos un programa muy interesante porque contamos con un invitado especial, un invitado de lujo. Nosotros, como siempre, trayendo para ustedes informaciones y personalidades, ¿verdad? Novedosas y de mutuo interés. Y estamos hablando del caballero Wellington Grullón, quien es administrador de la Caja de Ahorros para Obreros y Montepiedad. Yo sé que usted se estará preguntando, ¿a qué yo me referí? ¿Qué es eso? Por eso lo vamos a desarrollar en un momentito. Mientras doy la bienvenida a Emilio, que se integra a la cabina luego de la apertura magistral, ¿verdad?, que dio al programa Eddie de los Santos Núñez. Gracias, Yuberki, gracias. Contento de estar aquí nuevamente, compartiendo con ustedes, que son mis amigos, con mi amigo Eddie de los Santos Núñez, un maestro. También contigo, Yubelki, y sobre todo me siento muy alegre de poder compartir esta entrevista a un amigo, a una persona que tiene una visión de país, porque siempre la tratamos fuera de cámara, fuera de récord, como se dice. Entonces ahí es que tú conoces a la gente. Realmente la política dominicana cuenta con un lujo de dirigentes, juvenil, preparado. Me estoy refiriendo obviamente a Wellington Grullón, que es un honor tenerlo por acá. Muchísimas gracias. Para mí más que honrado el estar aquí presente para que podamos discutir de una manera muy interesante e informativa para los que se dan cita a ver este tremendo programa vespertino, para que puedan entender y comprender los alcances de Monte de Piedad, que es en sentido general, y sobre todo también que a través de sus preguntas podamos aclarar cualquier inquietud que se tenga, tanto en lo institucional, en lo que nos corresponde como administrador de la institución, y también en la parte política, en la cual nosotros el día de hoy asumimos una responsabilidad con nuestro partido, el PRM. Me parece muy bien, pero sobre todo, como las instituciones tienen un carácter humano, porque se habla de manera intangible de la institución, el nombre de la institución, en este caso es Monte de Piedad, pero Monte de Piedad, para que funcione, necesita un público que le visite, necesita un personal que atienda a ese público y necesita una persona que junto a otros directivos cercanos son quienes dirigen Monte de Piedad. En este caso todo está representado en el joven Wellington Grullón, pero como dirían en derecho, el juez le diría al abogado antes de iniciar sus palabras, calidades, es decir, ¿quién es usted? Bueno, en nuestro caso nosotros somos un servidor público de naturaleza. Desde que tenemos uso de razón, desde que somos muy niños, hemos capitalizado o protagonizado el espacio de liderazgo entre mis iguales. Te puedo decir que desde que tengo memoria, recuerdo de aquellas ocasiones donde el interés porque los demás, a través del sentimiento de la empatía, estén en una mejor posición de la que se presentaba, así sea jugando, nosotros teníamos esa inquietud. Y de ahí Wellington Grullón, un joven viniendo de el ensanche Altagracia de Herrera, específicamente por la calle La Mercedes, donde le dicen El Tanque, hijo de Juan Isidro Grullón, conocido como Félix Grullón, un político activo del PRM, anteriormente del PRD, que es donde nuestros orígenes vienen, y de una muy humilde señora llamada María Altagracia, quien es y ha hecho que Wellington Grullón también tenga ese sentido de inquietudes, ese sentido de humanidad a través de nuestras acciones, y que podamos lograr alcanzar el objetivo de ser político. Tenemos una profesión cabecera, que es abogado. Somos abogados principalmente. Tenemos una maestría en gerencia moderna, especialista en negocios. Hemos hecho también especialidad en e-commerce.
así como hemos impartido de cierta manera también docencia, que producto de nuestras labores el día de hoy hemos tenido que ya separarnos un poco para, como decíamos detrás de cámara, asumir nuevamente la pedagogía, porque me interesa bastante el poder reproducir lo que he aprendido. Y eso es un humilde servidor público y social ante esta sociedad. Wellington, vamos a hacerte dos preguntas porque una va concatenada con la otra. Primero, yo quiero que tú nos expliques a nosotros, a nuestros televidentes, ¿qué es Monte de Piedad? ¿A qué se dedica eso? ¿Cuáles son sus funciones? Y esos conocimientos que tú tienes, ¿cómo han logrado, en cierta forma, dejar una impronta en esa institución de cómo tú has logrado, en cierta forma, hacerlo diferente, hacer la cosa que se está haciendo? Porque para mí, cuando se hablaba antes de Monte Piedad, eso era un almacén polvoriento, lleno de cosas realmente y gente vendiendo anillo y una cosa, prenda, cosas viejas generalmente. O sea, ¿qué es Monte de Piedad? ¿Y cuál ha sido y cuáles han sido tus aportes con esos conocimientos gerenciales que tú tienes? La Caja de Ahorro para Obreros y Monte de Piedad es la institución financiera más antigua de la República Dominicana, en sentido de contacto con los usuarios normales. En ese momento que viene en 1938, Trujillo buscó la manera de dinamizar la economía en personas que no tenían credibilidad, porque los préstamos o las transacciones financieras se realizaban específicamente con personas que tenían entre amistades. Si tú tenías la posibilidad de prestarme tu terreno, recursos, semillas y demás, pues se daba esa interacción de financiamiento entre los iguales. Sin embargo, había que buscar una institución que diera crédito, que ya venía del modelo católico, donde se crearon los Montes de Pío. En el mundo entero, los Montes de Pío o las cajas de ahorro son las primeras instituciones que se crean desde la organización de la Iglesia Católica para darle auxilio a los agricultores y a los obreros, que es la palabra que se utiliza, que en este caso nosotros tenemos en nuestros nombres, y se utilizaba para darles auxilio. Aquí no fue diferente. Resulta que nuestra ley orgánica, la 1490, establece que estamos para auxiliar a las personas que no tienen alcance al crédito habitual o normal. Ya para 1946 es que se crea el Banco de Reserva. Sin embargo, se actualiza Monte de Piedad en 1949, estableciendo una similitud, pero viendo que Monte de Piedad estaba instruido a auxiliar a esas personas vulnerables que no tenían ese alcance de tener ese crédito. ¿Y cómo podía el Estado en ese momento garantizar el retorno de los recursos? Porque no estamos hablando de una institución que estaba dando, estamos hablando de que te está prestando para dinamizar la economía entre la clase menos favorecida. Se creó el préstamo pignoratario, que nuestra legislación, al igual que la legislación francesa. ¿Préstamo pignoratario? Pignoratario. Yo lo voy a desglosar, lo voy a aplatanar, que es la palabra que nosotros utilizamos en el ardor popular, y es el préstamo de prenda o de cosa. Resulta que todo lo que nosotros vemos cuando se hace o se ejecuta un préstamo pignoratario o préstamo de prenda o cosa, es que se retiene, y puede ser en dos modalidades, que es con desapoderamiento de la cosa, o sea, que tú tienes que entregarme la cosa, o con el apoderamiento de la cosa, que es el que nosotros vemos usualmente en los financiamientos de vehículos, que con un criterio de tener un bien mueble que tiene un derecho especial que se puede gravar, pues evidentemente la garantía se mantiene simplemente con nosotros grabar ese régimen especial de derecho de mueble. Gravamen. Entendiendo
que nosotros tenemos una legislación que establece que la posesión del mueble, la propiedad, vale título. Lo que se utilizó en Monte de Piedad, para que la gente entienda de dónde sale también la palabra empeño, es que al tener una transacción que era poco burocrática y que lo que simplemente tú tenías que era presentar un artículo o alguna herramienta de trabajo o prenda de oro, se te otorgaba un precio evaluándolo con un perito en ese momento y la gente comenzaba a decir, ve y sal de un empeño. Entonces tú llevabas y la transacción cogió el mote. El término empeño viene de que la transacción de financiamiento es tan poco burocrática que lo que tú necesitabas era una identidad y la cosa que iba a poner en garantía. De ahí se fue desarrollando y otras atribuciones fueron responsabilizándosele a Monte de Piedad también, tanto como lo que es la salvaguarda de los bienes desalojados. Eso es una legislación súper especial que tiene República Dominicana, que por falta de aplicación de la misma, nosotros veíamos cuando se incurría en acciones malsanas. Cuando se iba a desalojar a una persona, y me explico, el decreto 4807 sobre control de alquileres y desahucios establece en su artículo número 3, numeral 2, establece que se deben de llevar a Monte de Piedad todos los bienes desalojados cuando el propietario no tiene dónde llevarse. Y aquí hago una pausa. El desalojo, el embargo y la incautación son figuras jurídicas que la gente confunde porque se ejecutan de una manera muy parecida. Cuando se persigue un embargo es buscando liquidar una deuda. Estos embargos, producto de una deuda o un contrato, o pudiera ser también por deuda al fisco, se retiene la cosa para ser vendida posteriormente y liquidar la deuda contratada. Sin embargo, la incautación es el producto de una acción ilícita que el Estado, para garantizar o las autoridades competentes utilizan para como prueba del ilícito o para la liquidación del daño provocado con el mismo ilícito penal. Todo bien inmueble adquirido de manera ilícita. Exacto. Aplica ahí. Sin embargo, el desalojo, que es lo que nosotros nos responsabilizamos, es la práctica que se utiliza para garantizar el derecho de propiedad de un espacio físico del propietario real, que regularmente lo que está dentro, a menos de que no sea instrumentado de manera concomitante, regularmente los propietarios del espacio físico lo que quieren es que desalojen. Y algunos alguaciles, antes de nosotros llegar a Monte de Piedad, ahora mismo hemos regularizado mucho esa práctica. Lamentablemente distraían. ¿Usted tiene los almacenes, los espacios para...? Sí, claro que sí. Sí. eso. Cuando llegamos fue en 48 camiones de basura que tuvimos que sacar porque los espacios estaban ocupados. Yo no estaba muy lejos con lo que decía. Sí. Actualmente, porque la dinámica se está dando en conjunto a la cantidad de desalojos que hemos venido recibiendo, pues hemos estado dándole continuidad, incluso garantizando que los ciudadanos, cuando son abatidos por esta situación, que lamentablemente sabemos que el que es desalojado pierde su hogar, pero que no pierda sus ajuares, que no pierda sus bienes, su trate, como decimos nosotros los dominicanos. Y ahí es que Monte de Piedad hace una interesante función de garantizar que las personas no pierdan sus ajuares. Partiendo de estas dos actividades muy sensibles, nosotros hemos podido decir... Escúchame, dos actividades sensibles, una sería préstamo y otra sería protección. Protección. Me parece que son como esas dos resumidas. Exacto. En estas dos actividades nosotros hemos podido alcanzar bastante, hemos podido lograr ir a la génesis de la institución. En los financiamientos nosotros, de una institución totalmente abandonada. Estamos viendo imágenes, las vimos a las anteriores de cómo era la infraestructura.
que gracias a Dios hemos alcanzado remozar todas las sucursales. Y quiero destacar honestidad que inspira. Así es que nosotros hemos definido nuestra administración. Y cabe destacar que la administración que hoy encabezamos, en conjunto todo un equipo que nos ha respaldado nuestras acciones, no recibe un peso para la compra de una hoja de papel. Es autogestionable. Nosotros estamos a través de la autogestión consiguiendo los fondos para poder alcanzar todo eso que están viendo en el antes y después de Montes de Piedad. Que según observo es una dependencia del Ministerio de Hacienda. Del Ministerio de Hacienda. Pero eso nadie lo quería. Yo pienso que ahora va a ser apetecible realmente. Probablemente. Después del rebosamiento y seguro que lo va a dejar con algunos chelitos en caja también. Probablemente pudiera ya ser atractivo, pero quiero que sea muy responsable nuestra intervención, porque quien pudiera o quien sea que vaya a administrar Montes de Piedad tiene que entender que es una institución que está estrechamente ligada al auxilio directo a la ciudadanía, que lo que se va a hacer ahí es a servir y a dar un trabajo de eficiencia. Diciéndole nosotros, para terminar con nuestra idea, que esa parte sensible que nosotros hemos recuperado ha tenido un impacto, que cuando llegamos de transacciones que se hacían en Montes de Piedad de alrededor de en un año de 118,000, nosotros hemos estado haciendo hasta 250,000 transacciones al año. Eso quiere decir que de una manera muy responsable hemos podido avanzar en sus funciones. Pero quiero compartir con ustedes una tercera función que hemos recuperado que es bastante interesante, y es aquella que va relacionada al fisco. Montes de Piedad, por la ley 1192, Código Tributario de la República Dominicana, en su artículo 119 y siguiente, establece que somos la institución que está llamada a hacer las ventas en públicas subastas de todos los bienes embargados por la Dirección General de Impuestos Internos. Esta función, que pudiera parecer una cenicienta, y no lo es, sin embargo, también contribuye a que el Estado tenga una función real ante las ejecuciones de los que no cumplen con el fisco. Y me explico. Si la DGI hace un embargo en torno a que no contribuía con el fortalecimiento o las recaudaciones fiscales de nuestro país, sin embargo cerraba de manera informal un contribuyente, al final se pudiera ver como tedioso si no tenía un retorno. Los chinos de la José Martí. Ahí se está trabajando con ese caso en particular y ya se le está diciendo a ellos que hay un régimen de consecuencia. Incluso si ellos no deciden pagar, pues el Estado ya tiene una herramienta de cómo captar esos fondos que ellos dejaron de pagar. Si eso pasaba en otra administración que no fuéramos nosotros, independientemente de lo que pudiéramos estar viendo, que era fastidiando a la economía, porque de manera inoportuna pudiera eso a ralentizar la economía, porque aunque sea de manera informal, estaban aportando algo. Ahora, el Estado no puede permitirlo, pero no puede permitirlo tomando acciones que vayan en favor del Estado mismo y de todos los ciudadanos. Y destacando un detalle, que como dijo el compañero Emilio, dijo chinos de la José Martí. Son casos aislados porque la comunidad china aporta mucho al país. Mucho, pero bastante. Déjame decirte que... No, y de hecho en la misma José Martí hay muchos chinos que cumplen con su... Por eso lo destaco, claro. exacto. Sí, pero y es válida. No hago el comentario porque han habido personas, he escuchado algunos comentarios. Sí, porque los chinos en República Dominicana han querido generalizar. No, y es bueno que usted lo aclare. Y es válido porque la mayoría de acciones que se han llevado desde Montes de Piedad no han sido a chinos, han sido a dominicanos. Entonces quiere decir que incluso este proceso todavía no ha llegado allá porque la Dirección General de Impuestos Internos, antes de terminar de liquidar el proceso, agota un espacio de conversación con los contribuyentes, porque la idea no es eliminar ese comercio, al contrario, es que usted funcione, pero que cumpla con lo comprometido con la ley. Claro. Y esto
te lo digo. Y se le dan facilidades para que cumplan su... Así es, la Dirección General porque de el Impuestos objetivo es que el Internos, negocio siga funcionando, siga pagando los impuestos, que siga creando empleo, que siga realmente... brindando un servicio a la comunidad. Brindando un servicio a la comunidad. La Dirección General de Impuestos Internos, y que yo he tenido que acompañarlo en este proceso, me he dado cuenta que su intención es que regularicen su situación. Es que ellos son el ente regulador y están llamados realmente a que se apliquen correctamente las normas en ese sentido. Y no es en perjuicio de ese sector comercial, sino como bien dices, acompañarles en que no haya tampoco una competencia desleal, porque hay los negocios que sí pagan impuestos. Exacto. Y sí van entonces no hay igualdad. Por esta recuperación de esas funciones en nuestra gestión, gracias a Dios hemos podido aportar al Estado alrededor de 9,000 millones de pesos. Son montos que parecen mentira, pero gracias a Dios están ahí y es simplemente... Por año. Simplemente, no, en nuestra gestión. En los 3 años. Un promedio de casi 3 millones por año. Sí, pero ¿cuánto era antes? No, nunca eso se había realizado. Una vez intentó hacer un proceso que fue muy conocido, el de el metro, que fue en 2014, 2015 creo, y se auxiliaron de este proceso. Pero es el único que está evidenciado allá, y en esta gestión ya llevamos mucho más de 10 subastas de manera regular, con transparencia. Háblanos sí más profundamente de la subasta, que la gente... Cuando la gente habla de Montepiedad, lo primero que piensa es, van a subastar unas prendas que tenían ahí. Pero, o sea, eso es lo que un paréntesis, buena pregunta la del compañero, pero un paréntesis. ¿Esos 9,000 millones de pesos forman parte luego del presupuesto general de la Nación? Mira, pudiera... Una pregunta curiosa, uno piensa, ¿qué van a hacer con ese dinero? Y muy válida tu pregunta. Sí, claro, mira. La Dirección General de Impuestos Internos tiene 2 modalidades de cómo recibir los recursos. La primera es en el caso de que hayan ofertantes, esa liquidación que se hace, ese remate, de manera inmediata pasa a las recaudaciones que hace el fisco para entregarle a Hacienda, al Ministerio de Hacienda, que compone todo el presupuesto nacional. O sea que sí está dando participación a lo que son las recaudaciones que hace la Dirección General de Impuestos Internos a través de nuestras actividades. Pero es muy importante, porque eso quiere decir que a partir de la gestión de Wellington Grullón, en estos 3 años y 4 meses, usted está desde que inició el gobierno, ¿verdad? Así es, gracias a Dios. 3 años y 4 meses, ha sido tan eficiente su gestión que al presupuesto de la Nación prácticamente ha ingresado 9,000 millones de pesos. Sí, exacto. Que es una importante cantidad, aparte de otros. No, y aparte también muy importante, de que el Estado no ha tenido definitivamente que subvencionar nada, o sea que ha sido autogestionable. Todas las actividades. No, porque de esos 9,000 millones, obviamente, la operatividad, claro. Del cuero sale la correa, hay una parte para autogestión. Hay un 5% que va destinado a las actividades y los gastos que ha ocasionado empleomanía y ese tipo de Monte cosas. de Piedad. No, pero se lo ha ganado. Escúcheme la pregunta del compañero. Sí, Mire, claro. Pero honestamente, con todas esas maravillas que tú nos estás describiendo, ¿existía Monte de Piedad antes del año 2020? De nombre. Sí existía. Lo que sucede es que regularmente cuando nosotros vamos a un espacio, nosotros nos determinamos a hacer lo que encontramos o la costumbre. Cuando llegaba un administrador a Monte de Piedad, hacía lo que prácticamente se tenía como conocimiento y era que era la casa de empeño. Y como se bregaba mucho con prendas, se limitaba mucho a esta práctica. Nosotros lo único que hicimos fue leer cuáles son las funciones y comenzamos a emprender porque déjenme confesarle que el presidente Luis Abinader tenía intención de quitarla y que por lo que históricamente estaba representando. Exacto, porque no hacía nada esta institución teniendo vigencia, siendo una carga para el Estado. Tiene lógica. Y que las primeras palabras antes de que saliera nuestro decreto fue diciéndonos que si estábamos dispuestos a hacer una evaluación para ver cómo disolver
esta institución y que pudiéramos hacerlo lo menos tedioso posible. Sin embargo, nosotros sabiendo que en su gran mayoría toda institución tiene un origen, claro, y que por el origen tú pudieras perseguir si sus funciones son efectivas o no, pues entonces nosotros decidimos darnos una oportunidad y de manera inmediata a los 3 meses ya estábamos dando resultados. Y el presidente ya cambió de opinión. Entiendo que sí, creo que la institución tiene mucho que dar, lo que hay que actualizarla. Estamos hablando de una institución que tiene una ley vigente de 1949. Hay que actualizarla. No creo que para los tiempos, a pesar de que hemos alcanzado muchos logros, entiendo que hay que actualizarla, pero sí te puedo aclarar que todas las subastas que se hacen en Monte de Piedad vienen de 3 orígenes diferentes. La primera es del no cumplimiento de los préstamos otorgados y que debemos ejercer el método transparente de la subasta para poner en pública subasta, cabe la redundancia, a estos objetos que no fueron liquidados, pero que en nuestra gestión, históricamente, nosotros hemos alcanzado dígitos de menos de un dígito. O sea, 0,4% fue la última evaluación de los préstamos no liquidados, entendiendo con esto que... O sea, que cumple la gente. Que la gente está cumpliendo. Cuando nosotros llegamos era un 40 o 35% que se iba a remate. Sin embargo, en nuestra gestión hemos logrado que con el acompañamiento de la gente que está con nosotros, con la reducción de las tasas que estaba muy alta y que en vez de competir con competir con buenos créditos, estábamos compitiendo con la usura de quién era más usurero. Entonces, esas son de las cosas que nosotros pudimos provocar y producto de esto pueden haber subastas que se dan cada 3 meses y están publicadas en las redes sociales. ¿Cómo está compuesto, haciéndote un espacio ahí, cómo está compuesto ese equipo de subasta? O sea, ¿cómo se maneja eso? A nuestra llegada... Maestro, buena pregunta. ¿Cómo está compuesto el equipo de subasta? Nuestro Control Master, Carlos García, nos dice que tenemos que ir a pausa. Y luego la pausa, aquí hay muchas cosas Wellington Grullón continuará con esa importante pregunta. Nos vemos en un momento.